Me parece que muchas veces cuando hablamos de Dios, cada uno de nosotros tiene una visión un poco subjetiva. Sin duda. Me gustaría que nos dieras un poco... yo creo que tú no crees en Dios, ¿sabes? Exacto. Me gustaría que nos contaras qué es Dios para ti, qué atributos... Bueno, verás, es que comprender qué es Dios desde los ojos de la mente es imposible. O sea, entre otras cosas porque no están hechos para eso. Por ejemplo, si tú y yo estamos aquí hoy charlando, ¿no?, sobre estos temas, es porque ambos somos correspondientes con hacerlo, porque si no fuéramos correspondientes, esta reunión no se hubiera dado. ¿Y usted por qué cree que ha habido en España una crisis económica tan fuerte, ¿no?, en los últimos años? Y uno me dice, es que ha habido mucha corrupción. Digo, bueno, sí, ok, de acuerdo. Y otro me dice, es que ha habido mucha deuda. Ok, bien, de acuerdo. Otro, es que ha habido mucha inversión especulativa y poca productiva a largo plazo. Digo, ok, de acuerdo. Y así me dieron 6 o 7 subcausas. Entonces, cuando ya no se les ocurría ninguna más, les hice yo otra pregunta. Y dije, oye, o sea, el 25% de las almas encarnadas actualmente están en ese nivel de consciencia. Oye, es evidente, ¿no? O sea, por otra parte, ahí tienen los terroristas, los traficantes violentos, los criminales, gente que usa la violencia física en su vida, ¿no?, como parte de la resolución de conflictos o de salir para adelante o lo que sea, ¿no? A mí, ¿no? Porque a partir de ese marco o de ese contexto mental, pues pude entender mejor o dar mejor respuesta a lo que para mí son las 3 preguntas más importantes de la filosofía, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Y qué pasa cuando me muero, ¿no? En primer lugar, muchas gracias a todos por escucharnos. Este es el podcast Cero, en el que estamos buscando la felicidad, y la felicidad desde un punto de vista científico, físico y sin caer en dogmas o creencias. Y decimos que dogma o creencia es toda idea que se produce en nuestra mente y que no es verificada por los resultados. Hoy tenemos como invitado de honor a Gonzalo Rodríguez Fraile. Gonzalo comenzó la universidad con tan solo 16 años, tras adelantarse un curso escolar. Al terminar, recibió el Premio Extraordinario de la Universidad y el Premio Nacional de Derecho por obtener el promedio académico más alto en toda España. Más tarde fue uno de los primeros españoles admitidos en el MBA de Harvard con tan solo 22 años. Además fundó 3 bancos, uno en Asia, otro en Miami, que digamos que es la ciudad principal de Latinoamérica, y en tercer lugar AIG, que es una prueba viviente de su éxito, y hoy está liderada por su hermano y por su hijo. Pero hoy estamos aquí para hablar de otra cosa. De su espiritualidad, que no vino del dogma, sino de la pregunta. Con más de 15.000 horas de estudio, lo que equivaldría a 5 doctorados, Gonzalo no repite conceptos, los encarna. Fundó The Consciousness Development Foundation, que ofrece cursos y conferencias para el desarrollo de la consciencia, y forma parte del board del Consciousness Hub de Thomas Campbell, y es autor de 2 libros, o de varios, que me haya leído yo, Espiritualizarse y Un nuevo paradigma de la realidad. Y os quiero invitar y preparar, porque esta conversación no solo invita a pensar, sino también a despertar. Y despertar usando el ojo de la ciencia y de la física y de una espiritualidad no dogmática y sin creencias. Entendiendo creencia, de nuevo, como toda idea que no podemos verificar por los resultados. Muchas gracias, Gonzalo, por estar aquí con nosotros. Encantado de estar contigo. Primera pregunta, si te parece. ¿Cuál fue el momento o experiencia que te hizo cuestionar la realidad tal y como te habían enseñado? Bueno, pues yo creo que más que un momento fue un proceso, ¿no? Porque, yo había tenido pues la visión clásica, la que tiene todo el mundo, ¿no? Si consigues esto y aquello y lo demás allá, pues serás feliz, ¿no? Y me puse a conseguirlo, ¿no?, o a intentarlo, y me di cuenta rápidamente de que, a pesar de que lo hubiera conseguido, pues tampoco era muy feliz, tenía momentos de lío personal, conflicto interior, y me di cuenta, me dedicaba al sector financiero, en mi actividad empresarial, me di cuenta que mis clientes, que también habían tenido mucho éxito, que además eran mis amigos, pues también tenían el mismo problema, ¿no?, de que no siempre eran felices a pesar del éxito. Miré a mi izquierda y vi que mis amigos y yo mismo, que había practicado la religión durante mucho tiempo, pues tampoco éramos felices todo el rato, ¿no? Y había muchos momentos de conflicto interior, de pérdida de paz. Y entonces me dije, ¿qué pasa aquí, no? Y bueno, como realmente
tenía la suerte de poder permitírmelo, ¿no? Pues dije, yo tengo que dedicar mi vida a estudiar o a investigar qué pasa, porque la cultura existente no me está dando las respuestas que me lleve a tener los buenos frutos, ¿no? Y efectivamente, pues no sé por qué me sentí impelido, ¿no? Como tirado del caballo, aunque yo siempre digo que fue caída de burra, porque tampoco... a dedicarme a esto, ¿no? Y entonces, bueno, pues decidí vender mis empresas y poder dedicarme a investigar cuál era el problema, ¿no? Y entonces dediqué, pues efectivamente, muchas miles de horas a esta investigación. Empecé por la mística, ¿no?, que habían dicho los ojos de la contemplación, ¿no?, sobre este tema. Seguí por la física, la ciencia, qué podía aportar a todo este asunto. Seguí con la psicología transpersonal, con la filosofía integral. Y bueno, fueron unos años de eso, de investigación, de, si tú quieres, acumulación de datos, no sé, y que no es realmente ¿sabes?, la solución final, pero bueno, hay que empezar por ahí, ¿no? Y eso me hizo desarrollar lo que yo llamo una comprensión espiritual, que sí que me ayudó, no sé si me explico, ¿no?, a dar solución a estos asuntos que la cultura en la que yo me había criado pues no solucionaba, ¿no? Lo primero que me di cuenta es que todos tenemos un contexto mental, ¿verdad? Y ese contexto mental limita lo que podemos pensar acerca de la realidad. Pero no somos conscientes de esa limitación normalmente, ¿no? Por ponerte un ejemplo tonto, ¿no? Imagínate que invitamos aquí a Mozart y se sienta ahí, ¿no?, y con una máquina del tiempo, y empieza a sonar música en la habitación de al lado. Pues claro, él lo único que puede pensar es que hay una orquesta escondida. No va a poder pensar que hay un altavoz que se conecta por Bluetooth con Spotify, donde está la música grabada y la reproduce, ¿no? Su contexto mental no le permite pensar de esa manera, ¿no? Bueno, pues todos tenemos un contexto mental y lo primero que tenemos que intentar hacer es intentar ampliarlo, ¿verdad? Porque podemos medir, ¿no?, la bondad de un contexto mental por los frutos que produce, ¿no? Y hay un refrán también importante de no sé si la filosofía o la psicología, que dice: nadie puede pensar fuera de su contexto. Puedes intuir fuera del contexto, pero no pensar fuera del contexto. Y también se dice que los problemas que surgen en un contexto determinado solo se resuelven en el contexto siguiente, ¿no? Entonces, cuando empecé este trabajo de, si tú quieres, de investigación, ya no pude parar, ¿no? Porque según fui avanzando, vi que era posible, ¿no?, ver las cosas desde otro punto de vista, ¿no? Como decía Heisenberg, que me gusta mucho esa frase, ¿no?, si cambias la perspectiva, punto de vista del que observas, ¿no?, cambia la percepción de los eventos, y si cambia la percepción, cambia la experiencia, evidentemente, ¿no? Y entonces yo vi que según me iba cambiando la perspectiva, me iba cambiando la percepción, me iba cambiando la experiencia, y eso era otra manera de vivir, ¿no? Y así fue. O sea, no fue que tuve hay personas que empiezan de otra manera, ¿no? Hay personas que empiezan con, no sé, una experiencia, que llamamos cumbre o la noche más oscura del alma. Sí, ¿no? Y eso les cambia, ¿no? O una ECM, ¿no? Y eso les cambia, y entonces empiezan a investigar, ¿no? Yo empecé a investigar, si tú quieres, por saturación, por decir, ya estoy harto, ¿no?, de hacer el todo, don de la desesperación. Exacto, ¿no?, de haberme esforzado, y encima haberlo conseguido, no sé si explico, ¿no? Y aún así, pues no tener el estado interior que a mí me gustaría tener, ¿no? Y luego ya sí hubo experiencias posteriores, ¿verdad? Pero en mi caso empecé por saturación. Conozco un maestro espiritual que dice que a esto se llega por inspiración o por saturación, y que el 99% de las personas es por saturación, ¿no? Y en mi caso fue así. Y si tuvieras que resumir tu camino en etapas con los descubrimientos que fuiste haciendo, ¿cómo sería? Bueno, pues como te digo, lo que me llevó, pues todas esas lecturas e investigaciones, fue a cambiar mi perspectiva, ¿no? Y entonces me di cuenta de que la realidad material no era lo más importante, ¿no?, o la verdadera realidad. Vi cómo los ojos, sabes que tenemos 3 ojos para investigar la realidad: los ojos de la ciencia, los ojos de la razón y los ojos de la contemplación o intuición, ¿no? Y claro,
por ejemplo, desde los ojos de la razón, pues la gente hace matemáticas, pero claro, para yo poder hacer matemáticas tengo que entrenarme en ellos, no sé si me explico, ¿no? Con los ojos de la contemplación pasa lo mismo. Lo que pasa es que yo hasta entonces había dedicado todo mi tiempo y todo mi esfuerzo a entrenar los ojos de la razón, ¿no? Tú lo has dicho en la introducción, la carrera universitaria, el máster, en fin, el colegio, pero todo era para entrenar los ojos de la razón, ¿no? Y no había dedicado mucho tiempo a dedicar los ojos contemplativos, como la mayor parte de la gente no lo ha dedicado, ¿verdad? Y claro, no puedo aspirar a tenerlos si no los he entrenado, ¿no? Igual que no puedo aspirar a hacer una ecuación matemática si no he aprendido matemáticas, ¿no? Entonces, eso fue lo primero que me di cuenta, ¿no? Que había unos ojos superiores jerárquicamente a los ojos de la razón. Yo estaba muy contento en competir con en los ojos de la razón, premios, másters, tal cual, empresas creadas, todo eso, ¿no? Pero me di cuenta de que eso no servía para mucho porque había otros ojos superiores a los que se podía acceder, ¿no? Esto está muy establecido, ¿no? En la filosofía, tanto en Occidente como en Oriente. Esto lo planteó primero, creo que San Buenaventura en Occidente y al mismo tiempo Nagarjuna en Oriente, ¿no? Y se acepta que esos tres ojos existen, ¿no? Entonces empecé por los de más arriba, que habían dicho los místicos a lo largo de la historia, ¿no? Y estuve muchas miles de horas leyendo todo lo que los místicos habían escrito. Y lo primero que me di cuenta es que todo lo que asciende converge. Es decir, que así como hay unas grandes diferencias en la manera de pensar de la religión católica o el budismo o lo que sea, a nivel mental, sin embargo, al nivel contemplativo dicen lo mismo. De hecho, hice el ejercicio de leer, de poner textos amigos míos, por ejemplo, de San Juan de la Cruz y de Ramana Maharshi, y les pedía que me dijeran quién había escrito cuál, ¿sabes? Y no eran capaces, me explico, digamos, de lo parecido. De hecho, San Juan de la Cruz en Occidente fue acusado de ser budista, ¿no? Y cuando de budista era cristiano, no sé si me explico, pero arriba todo converge, ¿no? Entonces eso fue una comprensión importante, ¿no? Y dije, bueno, pues si eso es así, a ver cómo podemos entender la realidad desde arriba, no sé si me explico, ¿no? Desde donde todo converge, ¿no? Y luego cuando me di cuenta cómo los místicos concebían la realidad, me pregunté si la ciencia moderna, de alguna manera, pues podía, no digo probar, ¿no? Porque los ojos de abajo, los ojos de la ciencia nunca pueden probar los ojos, claro. Pero si la ciencia moderna me podía al menos ayudar a entender racionalmente mejor qué es lo que decían ellos y cómo se producía en la manifestación, ¿no? Eso me llevó a investigar la física cuántica en profundidad, en la astrofísica. Claro, yo no soy científico profesional, yo solo puedo decir que he leído a fondo las conclusiones de los científicos, ¿no? Y eso me abrió otra perspectiva también, ¿no? Porque claro, me di cuenta de que todo lo que existía en el universo estaba hecho de energía más información o energía informada como componentes básicos, ¿no? Es una idea importante. Me di cuenta de que los grandes científicos decían que la materia no existía. Oye, te leo. Pero digo, desde que tengo 19 nietos prefiero no memorizar tanto, ¿no? Digo, mira, Einstein, hemos mal llamado materia a la energía de lenta vibración que podemos percibir por nuestros sentidos. No existe la materia. Pero Planck, padre de la física cuántica, he dedicado toda mi vida al estudio de la materia y después de tanta investigación puedo decir lo siguiente, no existe la materia como tal. ¿Ves? Max Planck otra vez. Toda la materia se origina por virtud de una fuerza que hace que las partículas que componen el átomo entren en vibración. Tengo que suponer, pero ¿ves? Esto ya es una suposición, esto ya no es ciencia. O sea, la primera parte sí es ciencia, ¿no? La segunda parte ya es metafísica, ¿no? Tengo que suponer que detrás de esa fuerza se encuentra una consciencia e inteligencia superior. Esta consciencia es la matriz de toda la materia, ¿vale? Entonces, oye, Andrei Linde, Stanford University, el estudio del universo y el estudio de la consciencia quedarán inseparablemente ligados. No se puede hacer progreso en uno sin hacer progreso en el otro. O sea, me di cuenta de que todos los científicos, a partir de la física cuántica, de alguna manera
estaban ellos mismos buscando respuestas al follón de la física cuántica que nadie entiende en profundidad, para ver si podían dar respuestas, ¿no?, a lo que se veía. Entonces, los mismos físicos tenían que acudir a otros ojos, de alguna manera, para intentar dar sentido a lo que estaban observando experimentalmente, ¿no?, en el mundo de la cuántica, que es el mundo, como sabes, que estudia la materia muy pequeñita, por así decirlo, sí, ¿no? átomo. Claro, entonces, por ejemplo, Heisenberg, la teoría cuántica no parecerá ridícula a las que hayan leído el Vedanta, ¿ves? Texto espiritual hindú. Entonces me di cuenta que por primera vez en la historia de la humanidad, de alguna forma, pues estaban convergiendo, digamos, coincidiendo en su visión de la jugada los famosos tres ojos del conocimiento. Porque claro, hasta ese momento, como yo me había educado en la física clásica, que es la que estudié en el colegio por mi edad, ¿no? Claro, la mística y la física clásica pues se daban de bruces. Yeah. Claro, la física clásica era determinista, era materialista. No sé si me explico, ¿no? ¿Cómo ve la física clásica la realidad? Pues una serie de objetos suspendidos en el espacio, de alguna manera, y sin gran relación entre ellos, a no ser que le apliques una fuerza, ¿no? Mientras que la física cuántica ve la realidad como una unidad, ¿verdad?, donde todo está interconectado con todo, solo tenemos que ir al entrelazamiento cuántico para comprenderlo, y sobre todo donde pues, la materia, como has visto, para los físicos cuánticos no existe como tal, ¿verdad? Y toda surge de un campo, llaman en inglés de zero point field, ¿no?, o el campo A, o como lo quieras llamarlo, ¿no?, pero del campo que hace que las partículas entren en vibración y puedan existir como nosotros mal llamamos materia, ¿no? O sea, fue como la segunda gran comprensión. Y la tercera gran comprensión para mí fue entender que con toda probabilidad el universo es multidimensional, ¿vale? Y como luego hablaremos del ego y del ser humano, ¿no?, pues si el universo es multidimensional, el ser humano también lo es. Brian Greene, profesor de Columbia University, que tú que vives en Estados Unidos lo conocerás porque tiene varios libros importantes en física, uno que se llama La realidad oculta, de Hidden Reality, y otro La fábrica del cosmos, The Fabric of the Cosmos, ¿no? Y Brian Greene dice textualmente: la idea de más dimensiones espaciales nos permite atisbar algo más dramático, la existencia de otros mundos en el universo, no en el espacio ordinario, sino en otras dimensiones de las que hasta ahora no hemos sido conscientes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si hay otras dimensiones, una dimensión, como él dice, es un mundo nuevo donde la energía vibra más rápido y no lo puedes percibir por los sentidos. De la misma manera que tú no puedes percibir por los sentidos un pensamiento. Solo sabes que existen porque de alguna manera experimentas sus efectos, pero no porque los hayas visto, o pesado, o olido, ¿no? Entonces hay mundos, ¿verdad?, hay dimensiones en el universo que nuestros sentidos físicos no pueden percibir. Hoy por hoy, ni nuestros sentidos físicos, ni las extensiones de nuestros sentidos físicos, como puede ser un microscopio o un telescopio, ¿no? Entonces, bueno, todas esas, digamos, comprensiones me hicieron cambiar un poco mi idea de qué era la realidad, ¿no?, desde una visión puramente materialista a una visión, si tú quieres, más sutil, que la podemos llamar espiritual, pero vamos, realmente no estoy pronunciando aquí la palabra espiritual en el sentido religioso, sino en el sentido de no físico, ¿no?, de más sutil, de que no puedes percibirlo por los sentidos, ¿no? Y bueno, pues todas las comprensiones fueron importantes para mí, ¿no?, porque a partir de ese marco o de ese contexto mental, pues pude entender mejor o dar mejor respuesta a lo que para mí son las tres preguntas más importantes de la filosofía, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Y qué pasa cuando me muero, ¿no? Y entonces, al dar respuestas diferentes a esas preguntas y darme cuenta que el ser humano no es un ser físico que está teniendo una experiencia de trascendencia, sino un ser espiritual que está haciendo un curso de aprendizaje metido en un traje de buzo, pues claro, me cambió mucho la perspectiva, ¿no?
Bueno, por ir por partes, me parece Sí. muy interesante todo y además esto yo creo que daría para un podcast, pero Sí. si pudiéramos empezar un poco con asentando las bases de la física, todo el tema del universo holográfico, Sí, teoría de las cuerdas, sí, colapso de la sí. función de onda, y luego ya pasamos a la parte más sutil, Perfecto. espiritual. Sí, sí, sí. Si nos puedes contar un poco pues, la realidad, pues eso Sí. Mira, los ojos de la contemplación siempre han dicho que la realidad física es ilusoria, como acaban de decir Einstein y Planck, que te acabo de leer, y a eso lo llamaban Maya. Y estos, los Vedas y los Vedantas se escribieron pues hace, no sé, 3.000 o 3.500 años, quiero decirte que son bastante anteriores al Evangelio, por ejemplo, ¿no? Entonces, fíjate, las nuevas teorías científicas actuales lo que nos están diciendo es lo mismo, es decir, el universo físico es una proyección, o sea, ¿vale? Y ahí hay como dos teorías distintas, ¿no? Tienes algunos científicos y pensadores como Susskind, Hooft, Currivan, por nombrar algunos, ¿no? Donde dicen que es holográfico, es decir, que la realidad es una proyección holográfica de una información que existe en un campo bidimensional que rodea al universo y que proyecta holográficamente en 3 dimensiones pues una realidad que en el fondo es bidimensional, ¿no? Entonces, por claro, esto lo hemos visto, por ejemplo, no sé si tú recuerdas que hace años hicieron un concierto en Londres donde salió cantando Whitney Houston después de muerta, pero había ahí una figura holográfica suya y tal. Claro, la diferencia es que yo, en esa holografía, yo podía pasar el puño a través, ¿no? Pero ya en laboratorios de la Tierra están haciendo holografías sólidas, ¿no? Y entonces, pues esa es una de las teorías científicas que ahora mismo está más en boga y hay muchos científicos que la defienden, ¿no? Hay varios libros escritos al respecto, ¿no? Unos de Jude Currivan, que es muy bueno, otros de Michael Talbot, que se llama El universo holográfico, y hay muchos, ¿no? Y si te metes en YouTube, pues está lleno de tal, o incluso en Amazon Prime hay una serie que se llama Space's Deepest Secrets, los secretos más profundos del espacio, que en la temporada 5, episodio 6, tiene un episodio entero dedicado a la pregunta ¿Is the universe a hologram? ¿Es el universo un holograma? ¿No? Y lo explican bastante bien, o sea que ahí lo puedes ver, ¿no? Sin embargo, hay otra serie ahora mismo de pensadores y científicos, porque unos son científicos, otros son filósofos, donde dicen que sí, que la realidad es ilusoria, pero que la tecnología que se usa no es holográfica, sino computacional. Ahí tienes, por ejemplo, a Tom Campbell, a Hoffman, a Bobson, a Bostrom, que es el filósofo de Oxford, ¿no? Entonces, verdaderamente yo creo que estas teorías científicas pues van a extenderse más, ¿verdad? Van a hacerse más, digamos, generales, ¿no? Porque coincidirían perfectamente con lo que se ha visto de los ojos de la contemplación, de alguna manera, ¿no? Y además porque estas teorías son capaces de explicar cosas que las anteriores no eran capaces de explicar. Por ejemplo, desde la astronomía clásica, ¿no? Nos hacía falta conceptos como la materia oscura, la energía oscura, para explicarnos cómo funciona todo esto, ¿no? Claro, en un universo holográfico eso ya no es necesario de alguna manera, ¿no? O en un universo simulado, ¿vale? Por lo tanto, toda teoría que explica mejor las anomalías que ahora encontramos con las teorías anteriores, pues es una teoría más amplia y que seguramente pues tendrá algún mérito. Evidentemente, insisto, yo no soy un científico profesional, yo no puedo seguir la ecuación de Schrödinger, pero sí puedo comprender lo que significa. No sé si me explico, ¿no? Lo mismo me pasa con esto, ¿no? Entonces, además yo he tenido la fortuna de tener amplias conversaciones, ¿no?, con algunos de estos científicos que te he nombrado y realmente lo que dicen me parece muy convincente, ¿no? Claro, no soy científico profesional y no te lo puedo probar, ¿no? Pero sí es convincente y sí resuelve muchos de los problemas que hasta que estas teorías se pusieron encima de la mesa no podíamos resolver. Como tú sabes, el principal problema de la física hoy, en mi opinión, es que tenemos dos teorías que funcionan fantásticamente bien, que están archicomprobadas experimentalmente, como es la teoría de la relatividad y como es la física cuántica, pero no tenemos manera de integrarlas, ¿no?
La teoría de las cuerdas que tú has mencionado es uno de los intentos que se están haciendo para ver si podemos integrar esas dos teorías. Brian Greene es uno de los investigadores de esa teoría, y ya sabes que esa teoría necesitaría de al menos 11 dimensiones espaciales para funcionar, ¿no? Pero bueno, la teoría holográfica o la teoría de la simulación computacional también podrían resolver esos temas, ¿no? Por lo tanto, creo que por ahí van a ir los tiros, pero te lo digo como intuición, más que como, ¿sabes? Y luego ya vamos a tocar el tema de cómo la consciencia empieza a tocar la realidad con el tema del colapso de la función de onda, el experimento de la doble rendija. ¿Nos puedes contar un poco más? Sí, vamos a ver, uno de los grandes problemas de la física cuántica es lo que llamamos el famoso efecto observador, ¿no? El efecto, eso surgió porque hay uno de los experimentos más conocidos o famosos de la física, ¿no? Es el famoso experimento de la doble rendija, ¿no? Donde, que también está muy explicado en YouTube y tal, ¿no? Donde se ve que si tú, vamos a ver, que un electrón se comporta al mismo tiempo como una onda o como una partícula, pero solo se comporta como una partícula cuando se produce lo que se llama el acto de medición o el acto de observación. Y eso se llama el enigma cuántico, es decir, cómo puede, ¿sabes?, de una onda de probabilidad, pues emerger una partícula, ¿no? Y ante eso ha habido muchas interpretaciones posibles. Está la interpretación de Copenhagen, la de las variables ocultas de Bohm, los universos paralelos de Everett, por ejemplo, o la consciencia colapsando la función de onda de Wigner, de Sarfati, de Goswami, de otros muchos científicos, ¿no? Entonces, claro, es verdad que en todas esas posibilidades funcionan las matemáticas. Entonces yo, como puro científico, digo, bueno, ¿y por cuál me decanto? No sé, bueno, pues es válido que uno se decante por los universos paralelos, o otro siga la interpretación de Copenhagen, o la consciencia colapsando la función de onda. Entonces, a nivel de ciencia no puedo decidir, las tres son posibles, ¿no? ¿Qué hago yo para ver cómo me decanto? Me voy para los ojos de arriba y digo, bueno, los ojos de la razón o de la contemplación, ¿qué han dicho hasta ahora de esto? Yo no he leído ningún místico que haya hablado de los universos paralelos. Algún místico ha hablado de múltiples universos, pero no de universos paralelos en el sentido de que la función de onda se colapsa en todas las formas posibles, de universos que salen como ramas cada vez que hay un colapso aquí, ¿no?, para que se puedan colapsar en todas las formas posibles, ¿no? Los místicos más bien han dicho que es la consciencia la que crea la realidad. Claro, ellos no han dicho colapsando la función de onda porque el electrón es... No, han dicho la consciencia, la voluntad de Dios, crea la realidad, ¿no?, del absoluto, de la fuente, como tú lo quieras concebir. Eso lo han dicho todos los místicos. Por ejemplo, en nuestra cultura occidental, San Alfonso Ligorio, que es un doctor de la Iglesia, creo, dijo, nunca atribuyáis al demonio ni a los hombres los males que os acontezcan, todos los bienes y los males vienen de Dios. ¿Ves? Por ejemplo, San Basilio de Cesarea, padre y doctor de la Iglesia, dijo en el siglo IV, creo, después de Cristo, la tierra es una escuela de almas racionales. ¿Ves? Y claro, para todos ellos la realidad la crea la voluntad de Dios, ¿no? Claro, si yo veo que los místicos dicen eso, digo, hombre, los universos paralelos no se ajustan tanto, ¿no? El colapso al azar de la función de onda tampoco se ajusta tanto, y por lo tanto la consciencia creando la realidad se ajusta más a lo que los ojos contemplativos han dicho siempre. Además, claro, la física puede decir, como ha dicho Planck, que las partículas nacen cuando entra en vibración un campo, pero claro, lo que ya la ciencia no puede entrar es si eso tiene un propósito o no. ¿Explico? Una intencionalidad o no. Eso ya queda reservado a los otros ojos, ¿no?, de la razón o de la contemplación. Y en mi opinión, en la mía, ¿no?, y en mi experiencia, ya una vez comprobada mi opinión, es que eso es así. O sea, que de alguna manera Dios lo primero que crea, o el absoluto, o la fuente, o como cada uno lo quiera concebir, ¿no?, lo primero que crea es la consciencia,
y la consciencia crea todo lo demás, ¿no? Y entonces la consciencia crea todo lo demás no al azar, evidentemente, sino con un propósito pedagógico, como dijo San Basilio, ¿no? Y ese proceso pedagógico, ese propósito pedagógico se manifiesta porque la conciencia crea la realidad siguiendo unas leyes, de las que luego hablaremos si quieres un poco, que se llaman las leyes universales, y estas leyes rigen no solo la creación, sino la comprensión de la creación por parte de los hijos de Dios, ¿no? Que son las almas, pero luego hablaremos de eso también, ¿no? Y entonces, bueno, esa es la visión un poco a la que yo he llegado y a la que he podido verificar. No sé si Me encantaría, me parece que muchas veces cuando hablamos de Dios, cada uno de nosotros tiene una visión un poco subjetiva. Sin duda. Me gustaría que nos dieras un poco, yo creo que tú no crees en Dios, sabes. Exacto. Me gustaría que nos contaras qué es Dios para ti, qué atributos... Bueno, verás, es que comprender qué es Dios desde los ojos de la mente es imposible. O sea, entre otras cosas porque no están hechos para eso. Por ejemplo, la nariz está hecha para oler, no para escuchar. Para escuchar está hecha la oreja. Si lo hago al revés, un lío, ¿verdad? Bien. Entonces, para mí, Dios es el creador, ¿vale? De donde se origina, ¿no? Todo lo que aparentemente existe, ¿no? Y el único atributo que yo le puedo dar a Dios es que Dios es amor. Yo parto de esa premisa, ¿no? Ahora, comprender qué es el amor en toda su profundidad es, en mi opinión, imposible para un ser humano mientras estemos metidos en este traje de buzo que nos limita la percepción y la comprensión, etcétera, ¿no? Pero sí tengo una visión un poco diferente, ¿no?, de Dios de la que me enseñaron en el colegio. Por ejemplo, yo creo que la palabra amor y la palabra castigo no se puede poner en la misma frase. El amor enseña, el amor no castiga. Otra cosa es que para enseñar pues tengas que castigar de vez en cuando, pero el propósito nunca es castigar, es enseñar, ¿vale? Por lo tanto, como yo tengo 6 hijos, 19 nietos, alguna vez he castigado al rincón a alguno de mis hijos o a alguno de mis nietos, pero mi intención jamás ha sido castigar o vengarme o enfadarme, ¿no?, sino educarlos, ¿no?, o enseñarlos, ¿no? Eso está claro para mí, ¿no? Y por lo tanto, una manera que desde la idea multidimensional del universo, una manera que tengo de comprender a Dios es ese punto donde ya la vibración de la energía es infinitamente rápida, ¿vale? Por eso el tiempo es cero y por eso contiene toda la información del universo, ¿no? Porque antes ya hemos dicho que todo lo que existía era energía informada, cuanto más rápido vibra la energía, más información puede contener. Pero claro, como mi energía y la tuya no vibran infinitamente rápidas, no podemos contener toda la información del universo, ¿no? Entonces, creo que Dios es amor, creo que Dios es la fuente, el creador, el Padre, como decía Jesucristo en el Evangelio, ¿no? Y creo que sus hijos, entre comillas, son las almas, que son espíritus individualizados, que se meten en un traje de buzo, ¿verdad?, de vez en cuando, para tener un curso de crecimiento en consciencia, es decir, para aprender a unirse más a Dios, a aumentar su comprensión del amor, ¿no? Y bueno, esa es la visión que yo tengo ahora. Creo que Dios es trascendente e inmanente, ¿no?, a la vez. Es trascendente en el sentido de que está por encima de la creación, ¿no?, pero es inmanente en el sentido de que está presente en todo lo creado y administra todo lo creado. O sea, yo no estoy de acuerdo cuando el Génesis dice al 6.º día descansó. No ha descansado, la creación es continua, el colapso del electrón se produce continuamente, ¿no? Y eso tiene que ser, si tiene un propósito, pues dirigido y administrado, ¿no? Y esa es mi idea de Dios, ¿no? O sea, y es más que una creencia para mí, porque es un poco como si me preguntas, ¿tú crees que la luna es redonda? Yo te contestaré, no, no creo que la luna es redonda, sé que es redonda porque he visto una foto, ¿no? Entonces no es lo mismo creer en Dios que experimentar su presencia, ¿no? La creencia no tiene, en mi opinión, fuerza suficiente
como para transformar tu personalidad, De acuerdo. mientras que la presencia sí la tiene. Bueno, has tocado muchos temas, el tema de experimentarlo, el tema del ser humano multidimensional, y ya me gustaría, como el fin del podcast es que todo el mundo sea feliz, me gustaría si nos puedes contar todo el tema de, bueno, pues el ser humano multidimensional que mencionabas. Claro, vamos a ver, si es el tema del podcast, todos los sabios siempre han dicho, conócete a ti mismo, ¿no? Para poder autogestionarte, ¿no? Entonces, si partes de la idea de la multidimensionalidad, que yo creo que es cierta, ¿no? Y creo que te parecerá evidente ahora cuando te lo explique, ¿no? El ser humano tiene varios cuerpos, no uno. Tiene un cuerpo físico que puedes tocar, tiene un cuerpo emocional o vital, que es donde experimentamos las emociones, ¿no? Luego tiene un cuerpo mental, donde podemos razonar de forma abstracta, ¿no? Jugar al ajedrez, escribir Hamlet, cosa que un perro no puede hacer porque no tiene ese cuerpo, ¿no? Y luego tenemos un cuerpo espiritual o cuerpo sutil, que tradicionalmente se ha llamado alma, que viene de la palabra anima, del latín, lo que anima la materia, ¿no? Pues entonces, para entendernos todos, lo vamos a llamar alma, ¿vale? Si no te importa, ¿no? Una vez más, no quiero meterle ningún sentido religioso, ¿no? Simplemente, ¿vale? Multidimensional. ¿Qué pasa? Como dijo San Basilio, por ejemplo, en Occidente, o han dicho siempre también los místicos orientales, el Bhagavad Gita, esto es una escuela de almas, ¿vale? Y ¿qué pasa? Que el alma se mete en un traje de buzo, que son los otros tres cuerpos inferiores, el mental, el emocional y el físico, para tener una experiencia de crecimiento espiritual, ¿no? Entonces, eso es importante comprenderlo. ¿Por qué? Porque una vez que comprendes que tienes cuatro cuerpos, tú puedes elegir cuál es el centro operativo desde el que tú vas a operar. El 99% de la gente opera desde el ego, ¿no? Los tres cuerpos inferiores, y por eso sentimos separación unos de otros, ¿no? Pero hay algunas personas que han conseguido cambiar de identificación y verse a sí mismos como almas, no como egos, y ver el ego como un ello, no como un yo. Ahí está el tema, ¿ves? Entonces, claro, por ejemplo, desde el ego ves problemas continuamente, desde el alma solo ves oportunidades de aprendizaje, no problemas. Ojo, te lanzo una pregunta, ¿es el cáncer es malo para el ego, evidentemente, lo pone en peligro, pero es malo para el alma? Si el alma puede aprender algo a través de eso que sin eso no aprendería, ¿no? Entonces, depende qué perspectiva vayas a usar, ¿no? Vas a operar desde el ego o desde el alma. Si operas desde el ego, vas a reconocer rápidamente que el ego tiene tres necesidades básicas, ¿no? Una es la seguridad emocional, económica, física, ¿no? La otra necesidad, la segunda necesidad del ego, es el control de lo externo, que todo lo externo esté como a ti te gusta, ¿no? Que a tus hijos no los expulsen del colegio, que tu pareja no te sea infiel, que no tengas una pérdida económica, que no se te pinche la rueda de un coche yendo a una reunión importante, ¿no? Control de lo externo para que esté como a ti te gusta. Y la tercera necesidad básica del ego es esa que todos tenemos de ser queridos, admirados, reconocidos y admitidos por los demás, ¿no? Desde donde viene nuestra necesidad de pertenencia a algo, ¿no? Bien. Y esas tres necesidades realmente nos quitan la paz y nos destrozan la vida, ¿no? Entonces, cuando estamos viviendo desde el ego es cuando sufrimos, porque el sufrimiento es la resistencia mental a lo que ocurre. Lo que ocurre no le apetece a tu ego. ¿A qué ego le apetece romperse una pierna, o tener un cáncer, o arruinarse, o que te deje la pareja, ¿no? O lo que sea? No le apetece eso a ningún ego. Y cuando eso ocurre, lo resistes mentalmente, y entonces eso te produce el sufrimiento, ¿no? Claro, si lo ves desde el punto de vista del alma, esas cosas que son desagradables para el ego pueden ser útiles para el alma, para su crecimiento. Entonces las ves como una oportunidad de aprendizaje, en vez de como un problema, ya no lo resistes y ya no te hacen sufrir. Fíjate que todos los grandes maestros espirituales de la historia, por ejemplo Jesucristo, ¿no? Para mí el más grande, dice en el Evangelio, no todos los que dicen Señor, Señor, es decir, no todos los que, digamos, practican, rezan, oran, lo que sea,
encontrarán el reino, pero sí todos los que aceptan la voluntad del Padre. ¿Ves? Buda dice, el problema del ser humano es el sufrimiento, la raíz del sufrimiento está en el deseo egoico. Si cesas el deseo egoico, se acabó el sufrimiento, y propone el famoso camino óctuplo para aprender a cesar el deseo egoico. Uno de los 8 es el famoso mindfulness, pero hay otros 7, ¿no? El right speech, o sea, otros 7 caminos, ¿no? Y entonces fíjate que los dos están diciendo lo mismo, es decir, la única manera de dejar de sufrir es cesar el deseo egoico, aceptando la voluntad de Dios, ¿vale? En vez de la tuya propia. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios se va a cumplir siempre y la tuya solo cuando coincida con ella, con lo cual es como bastante absurdo no aceptarla, ¿no? No es que podamos hacer nada al respecto, ¿no? El universo no se va a desorganizar porque tú y yo queramos, ¿no? Entonces, en ese sentido es muy importante comprender que el camino más rápido, ¿no?, a dejar de sufrir no es la práctica espiritual. Oye, que yo no digo que sea mala, es buenísima, a todos nos ayuda, que nadie me malentienda, pero no es el camino más rápido. El camino más rápido es la aceptación de la realidad. ¿Por qué de la realidad? Porque la realidad es la voluntad del Dios, del absoluto, de la fuente, de como lo quieras concebir, expresada a través de la conciencia, que es la que la crea, ¿no? Entonces, si yo acepto la realidad, yo dejo de sufrir, ¿vale? Entonces, comprendiendo que la realidad que me ocurre a mí y a ti y a todos es la que más nos conviene para el posible crecimiento de nuestra alma. La podemos aprovechar o no aprovechar. Si no la aprovechamos, se repite. Por eso el famoso refrán espiritual de todo lo que se resiste, persiste. Pero cuando comprendemos una lección, cuando aprendemos algo, cuando algo en concreto ya deja de quitarnos la paz, no tiene por qué repetirse, porque igual que yo no repetí segundo de bachillerato antes de ir a tercero, no sé si me explico, ¿no? Pues ya lo había probado, ¿no? Entonces la sabiduría es eficiente, ¿verdad? Dios es amor, Dios es sabio, la sabiduría es parte del amor y la eficiencia es parte de la sabiduría. Y entonces no malgasta eventos o tiempo o energía que no sea necesaria para el propósito del crecimiento de las almas, ¿no? Entonces fíjate que todo nuestro reto como seres humanos, si queremos ser felices, que es lo mismo que tener paz interior, es decir, ausencia de conflicto o de sufrimiento, tenemos que aprender a aceptar la realidad. Curiosamente, mucha gente con fe religiosa, ¿no?, cuando yo les pregunto si están dispuestos a aceptar la voluntad de Dios, todos me dicen que sí. ¿Cómo me pueden decir que no? ¿No? Claro. Lo que pasa es que me dicen, pero como no sé cuál es, porque no me llama por teléfono para contármelo, ¿no? A lo cual yo les digo, no, no te preocupes, si no te tiene que llamar. Lo que ocurre es la voluntad de Dios. La guerra de Ucrania es la voluntad de Dios. Pero hombre, segunda pega, ¿no? Pero si Dios es amor, ¿cómo va a crear la guerra de Ucrania? Digo, pues también está explicado en el Evangelio. Porque en el Evangelio Jesús nos dice, y vendrán guerras y desastres y tribulaciones, pero no os preocupéis que son necesarios. ¿Necesarios para qué? Si no es para el crecimiento del alma, ¿no? Entonces, otros dicen, no, es que la voluntad de Dios se divide en directa y permisiva. Es decir, directa es cuando Él directamente causa algo, y permisiva es cuando permite que los seres humanos o otros seres lo causen, ¿no? Y yo digo, hombre, en un ser todopoderoso y omnisciente no hay diferencia alguna entre la directa y la permisiva. Imagínate que yo soy el dueño y dueño al 100% de las acciones, presidente de una empresa, y digo, aquí no pasa nada que yo no permita. Pues, ¿cuál es la diferencia entre la directa y la permisiva? Si para comprar un clip tienes que pedirme permiso. No sé si me... Fíjate que hay un libro que en los ambientes cristianos se lee mucho, que se llama El Santo Abandono, y donde cita pues, a varios santos y místicos cristianos diciendo esto mismo, ¿no? Que la diferencia entre la voluntad directa y la permisiva es ninguna. Simplemente que la permisiva cuenta con nuestra participación y nuestra libertad para causarla. Pero si yo quisiera hacer algo que estuviera fuera de las leyes universales, eso no se me permitiría, porque desorganizaría el universo. No sé si me... Perfecto. Por lo tanto, podemos decir que todo lo que ocurre es la voluntad de Dios, o directa o permisiva, pero voluntad de Dios. Y eso es lo que tenemos que aprender a aceptar.
Entonces, si tú ahora al salir de esta entrevista te tropiezas y te rompes una pierna, Dios no lo quiera, Dios no lo quiera, pues aparte de enfadarte, cabrearte, resistirlo, decir ya no puedo jugar al golf o lo que tú hagas o lo que sea, tienes que verlo de otra manera. Hombre, mira qué casualidad, me he roto una pierna, ¿qué me quiere decir esto? ¿Qué puedo aprender de esto, no? A lo mejor lo que te está diciendo es que es hora de que a lo mejor durante 3 meses juegues menos al tenis y leas un poco más para tu crecimiento espiritual, por ejemplo, no sé si me explico, ¿no? O que tengas paz y paciencia y no te hagan sufrir los dolores que tengas, porque sabes que es algo que si ha ocurrido es para tu bien espiritual, ¿no? Entonces es una perspectiva distinta que te hace ver las cosas de distinta manera y que te permite vivir sin sufrir. Pero claro, por eso tengo un triángulo en mi libro que me parece muy importante de comprender, ¿no? Que si en este vértice de abajo pones comprensión espiritual, es decir, perspectiva adecuada, ¿vale? Y en este otro pones paz interior, y en el de arriba pones energía vital, entonces verás que la comprensión espiritual buena te lleva a tener más paz. Y esa paz te aumenta la vibración de la energía. Y si te aumenta la vibración de la energía, puedes comprender más. Y entonces lo convierte en una espiral hacia arriba. Ahora, si quieres, podemos convertirlo en una espiral hacia abajo. No comprendo nada porque pasa lo que pasa, lo resisto, me quita la paz, me baja la energía, entonces puedo comprender todavía menos y lo convierto en una espiral hacia abajo, ¿no? Donde mucha gente, por desgracia, está metida, ¿no? Entonces, esto es lo que hay que comprender para autoconocerse, ¿no? Hay que saber distinguir el instinto de la emoción, del sentimiento, de la razón y de la intuición, ¿verdad? El instinto, por ejemplo, no es modificable. Lo que es gestionable y aquietable, pero no modificable. Entonces no te preocupes mucho por el instinto, porque es que eso no está en tu mano modificarlo. Lo que está en tu mano es gestionarlo. ¿Qué vas a hacer con ello, no? Y está en tu mano aquietarlo, porque cuando sube la comprensión espiritual y subes el nivel de conciencia, de lo que luego hablaremos, eso va aquietando naturalmente los cuerpos inferiores. O sea, más que luchar contra el instinto, es mejor subir el nivel de conciencia y dejar que eso lo aquiete solo. Perfecto. ¿Vale? Entonces, otra cosa que es importante comprender es que hay diferencia entre las emociones y los sentimientos para poder gestionarlos bien, ¿no? Las emociones, esto en general está poco comprendido, ¿no? Las emociones son un subproducto del cuerpo instintivo, por eso las compartimos con los animales avanzados. Mi perro se pone contento o triste cuando llega a casa, ¿no? Sin embargo, los sentimientos son un subproducto del cuerpo mental, por eso se llaman sentimentales. ¿Ves? Yo siento según pienso. Si tengo emociones negativas que me quitan la paz, no puedo reprimirlas porque se somatizan, no puedo expresarlas porque me cargo las relaciones humanas, tengo que soltarlas, porque las emociones no duran mucho si no las fijamos con el pensamiento, ¿no? Sin embargo, si tengo un sentimiento negativo y lo quiero sanar, tengo que pensar distinto sobre la persona o el evento que me lo produzca. No sé si me... Entonces, esa distinción es importante para que yo aprenda a sanar tanto mis emociones negativas como mis sentimientos negativos, porque tanto las emociones como los sentimientos tienen polaridad. Y si no los gestionamos bien, unas veces van a ser negativos y otras veces positivos. Pero cuando aprendemos a gestionarlo bien, ya no son automáticos. Y entonces no es que desaparezcan de nosotros, es que los podemos usar a voluntad. Y entonces yo uso la emoción o el sentimiento adecuado para cada evento que esté viviendo. No sé si me... Perfecto. Exactamente, pero ya no son automáticos, ya no soy sujeto de ellos, sino que estoy testigo de ellos y causante de ellos, ¿no? Y esa comprensión, por ejemplo, también es importante en el autoconocimiento, ¿no? Eso es lo que te quería preguntar. Sí. O sea, si nos puedes contar un poco todo el tema de pues cómo podemos hacer para continuar desidentificándonos del ego, el autoconocimiento, y no sé si... Pues no sé. Sí, claro. Vamos a ver. Mira, para bien o para mal, yo no soy monje, no soy hippie, no soy yo soy empresario, genéticamente, ¿no? Por así decirlo. Y los empresarios tenemos una característica, que no sé si es buena o es mala, que es que lo que no funciona no nos interesa. ¿Sabes? Yo he visto a veces como académicos se enamoran de una idea
antes de preguntarse qué frutos puede producir, ¿no? Un empresario eso lo hace con más dificultad, ¿no? Entonces, para mí lo más importante, bueno, sabes que tradicionalmente siempre se ha dicho que hay dos caminos, ¿no?, para llegar a la cima, ¿no?, del crecimiento espiritual. Uno es el camino de la devoción, que se llama bhakti tradicionalmente, y otro es el camino de la comprensión o conocimiento, que se llama jnana, ¿vale? Este jnana, este camino de jnana, no es camino solo de conocimiento intelectual, es una comprensión, yo te diría, transmental, no sé si me explico, ¿no?, donde entra también la contemplación, la intuición, ¿no?, la aprehensión directa, ¿no?, de la información sin pasar por el proceso secuencial de la mente, ¿no? Cada uno estamos genéticamente más preparados que otros para seguir un camino o el otro, ¿no? Parece ser que los grandes maestros espirituales nos dicen que el camino de la comprensión que te lleva a poder aceptar la realidad es el más rápido. Es un poquito más árido que el de la devoción, que es más sabroso, pero es más estable. Por ejemplo, yo he tenido muchas veces que hablar con expertos meditadores que luego les ocurre la vida y pierden la paz, porque les falta la comprensión, la perspectiva adecuada para, ¿vale? Por los dos caminos se puede llegar. Personalmente, yo he seguido más el camino de la comprensión. He meditado, he hecho práctica espiritual, pero lo que más me ha resuelto el problema es el camino de la comprensión. Porque he llegado a comprender que, y yo no quiero con esto convencer a nadie, ni decir que estoy en pleno uso de la verdad y los demás no, digo que es mi comprensión, ¿vale? He llegado y me ha funcionado con frutos, ¿no? O sea, que he llegado a comprender que todo lo que ocurre es necesario, es perfecto y necesario para la evolución de las almas, porque yo no puedo crecer por otro, pero tampoco puedo crecer sin otro, ¿entiendes? Porque todos nos causamos las situaciones unos a otros que son necesarias para nuestro crecimiento. Y como he comprendido que haber comprendido que la realidad tiene un propósito y que es creada por una dimensión superior a esta, eso es lo que se llama causación descendente y no ascendente. Es decir, yo no creo que el cerebro produce consciencia, como se ha creído siempre. Además, nadie ha demostrado cómo, nunca. Esto es lo que el famoso filósofo David Chalmers de la consciencia ha dicho, que es the hard problem of consciousness, el problema grave, que nadie sabe cómo de la materia se produce consciencia. Mi visión es la opuesta, la consciencia produce la materia, no sé si me explico, ¿no? Y la consciencia es la base, el sustrato, donde todo ocurre. Acuérdate San Pablo, en él vivimos, nos movemos y existimos. Pero fíjate Planck, las partículas salen de un campo invisible cuando entran en vibración. O sea, al final, los padres de la física cuántica también tenían esa visión, ¿no? Entonces yo creo que la ciencia va a avanzar más cuando lo investiguemos así, ¿no? Claro, la ciencia tiene que ver las cosas de abajo arriba, pero la contemplación o la espiritualidad las ve de arriba abajo, ¿no? Y yo creo que cuando la ciencia y la espiritualidad se unan en ese propósito de investigar la realidad, vamos a avanzar más rápido. Yo creo que el materialismo científico está muerto. O sea, creo que la idea de que la materia produce consciencia, por ahí no vamos a avanzar más. Ese mecanismo nunca se va a encontrar porque creo que no existe. Yo creo que es la consciencia de la que se deriva la materia, como han dicho todos estos físicos, y por ahí sí que podemos explicar todo mucho mejor, ¿no? No sé por qué hay tanta resistencia en algunos científicos en cambiarse a esa perspectiva. Ellos sí lo sabrán, claro, ¿no? Pero yo no lo comprendo porque toda mi experiencia de alguna manera ya no me dice que es así. No sé si y los ojos de la contemplación siempre han dicho que es así. No sé por dónde te parece que sigamos, quizá las leyes universales o los niveles de conciencia. Pues mira, si quieres, vamos a hablar un poquito de los niveles de conciencia y luego hablamos de las leyes. Perfecto. ¿Vale? Pues mira, claro, vamos a ver, si tú me preguntas a mí, Gonzalo, si has dicho que esto es una escuela de almas, ¿no? Estoy seguro de ello. Entonces ¿qué es lo que las almas tienen que aprender? ¿No? Porque claro, en el colegio, que tú y yo hemos ido al mismo, aunque en distinta época, por desgracia para mí, en el colegio tuyo sabíamos que aprobábamos geografía, matemáticas, física, lo que fuera, o no nos graduábamos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el currículum de las almas, ¿no? Entonces, las almas tienen que ir
subiendo, ¿no?, por los famosos niveles de consciencia, ¿no? Y los niveles de consciencia te los podría explicar muy rápidamente porque no tenemos más tiempo hoy, ¿no?, con detalle, pero en mi libro están más detalladamente explicados. Vamos a ver, esto es 1 metro, también son 100 centímetros, también son 1000 milímetros. Vamos a verlos de metro en metro, ¿vale? El nivel 1, el más bajo, ya no se da en la Tierra. Se dio, pero ya no se da, ¿no? Ahora dicen los investigadores que el nivel más bajo que se da es el 2, ¿vale?, por llamarlo de alguna manera. Y el 2 tiene 3 características principales. 1, los conflictos se resuelven por la violencia física. ¿Ves? Al Capone no te pone una demanda judicial si tiene un problema contigo, te manda a matar. ¿Ves? 2, los sistemas de gobierno son dictatoriales. Y 3, no producen tecnología. La pueden comprar, la pueden usar, pero no la producen ellos. Dicen los investigadores de esto que aproximadamente el 25% de la humanidad ahora mismo está en ese nivel. O sea, el 25% de las almas encarnadas actualmente están en ese nivel de consciencia. Oye, es evidente, ¿no? O sea, por otra parte, ahí tienes los terroristas, los traficantes violentos, los criminales, gente que usa la violencia física en su vida, ¿no?, como parte de la resolución de conflictos o de salir para adelante o lo que sea, ¿no? Luego dicen los investigadores que el siguiente nivel, que llaman nivel 3, ¿no?, ahí está el 70% de la humanidad, o sea, el centro de gravedad de la humanidad, ¿no? Y ahí te encuentras ya las personas que usan la violencia verbal y mental para resolver los conflictos, pero no la física. Ya son personas que si tienen un problema contigo te ponen una demanda judicial o te critican, pero ya no te matan, ¿no? Vale, bien. Ese nivel 3 tiene 3 características básicas. Una es que los sistemas de gobierno son democráticos, ¿vale? Otra es que sí se produce mucha tecnología, ¿verdad? Y la tercera, que los conflictos ya no se resuelven por la violencia física, ¿no?, sino por la verbal o mental. Por ejemplo, en el Parlamento español, ¿no?, unos insultan a otros, se descalifican, pero no se pegan. No sé si hemos visto como en otros parlamentos sí se han pegado y se han tirado sillas, y está en YouTube, ¿no? Okay. Bueno, entonces fíjate que el 95% de la humanidad, según estos expertos o estos investigadores, están en los niveles 2 o 3, ¿no? Y estos niveles tienen una característica en común, todos ellos, ¿no?, que es que tu intención predominante es obtener. No te encuentras lleno y crees que te puedes llenar obteniendo cosas de fuera. ¿Obtener qué? Pues oye, todos lo sabemos, recursos económicos, relaciones, divertimentos, sexo, lo que sea, que te llena, ¿no? Y por eso todo el mundo persigue eso, ¿no? Bien. Dicen los expertos que el gran salto cuántico se da cuando pasamos al nivel 4, ¿vale? El nivel 4 tiene 3 características distintas. Los problemas no se resuelven, los sistemas de gobierno ya no son ni dictatoriales ni democráticos, son de consenso. Oye, ¿quién sabe hacer qué?, ¿no? Además, nadie quiere tener cargos, porque los cargos ya no se ven como privilegios, sino como responsabilidades, ¿vale? Y eso ya es diferente, ¿no? Y luego se produciría mucha tecnología, pero claro, la gente que está a ese nivel está más interesada en dedicar su tiempo al servicio que a producir nada, ¿no? Y es verdaderamente en ese cuarto nivel donde cesa el sufrimiento, porque hasta que llegas a... Bueno, claro, cada nivel tiene subniveles. Claro, o sea, el tercero no... O sea, en el tercero puede entrar un político corrupto que ya no usa la violencia, pero sí estafa y miente y tal, y en el tercero alto puede estar, pues, o qué sé, pues un político íntegro, un estadista o un empresario que no estafa, que quiere win-win, que además con el tiempo que le sobra y el dinero que le sobra, pues incluso hace una fundación, obras sociales o ayuda a los demás, ¿no? Bien. O sea, que es muy distinto el tercero alto que el tercero bajo, no sé si me explico, ¿no? Pero de metro en metro están los dos en el 3, ¿no? Bien. En el 4 le pasa lo mismo, también hay subniveles, en todos hay subniveles, en el 2 también, ¿no? Bien, entonces, claro, el alma tiene que pasar del nivel 2, luego por el nivel 3 y luego llegar al nivel 4, ¿vale? Cuando el sufrimiento ya cesa al final del tercero alto
y al principio del cuarto, porque es cuando ya comprendes todo esto que hemos hablado, ¿no? O sea, que eres un alma, no un cuerpo. Claro, tú explícale eso al Capone, ¿no? ¿Sabes, no? Que esto es una escuela de almas, que hemos venido aquí a aprender, que somos seres espirituales, vas aceptando la realidad, ¿entiendes? Entonces vas cambiando tu intención, porque la intención predominante en el nivel 4 ya no es obtener, es servir, ¿vale? No, y te iba a preguntar, ¿cómo podemos hacer para pasar del nivel 3 al 4? O sea, ¿tenemos que ser nuestra mejor versión? ¿Podemos tener ciertos hábitos, no sé, de comida, de alcohol, de...? Sí, bueno, vamos a ver, evidentemente sí. Pero yo, fíjate, aquí hay como dos maneras de hacerlo, ¿no? Una es como intentar conseguirlo. No sé si me explico, ¿no? Como los empresarios estamos acostumbrados a conseguir las metas, ¿no? Y otra es dejar que nos ocurra, ¿vale? Y en mi humilde opinión, yo creo que es mejor dejar que nos ocurra. Verás, porque todo esto está atraído por lo que hemos llamado a veces gracia, ¿no? O sea, pensándolo en términos científicos, yo lo pensaría como la atracción que ejercen las energías de más alta vibración sobre las de más baja vibración. Esa atracción tiende a acelerarlas, ¿no? Entonces, los niveles de conciencia dependen más de tu puridad de intención que obviamente que de tu brillantez intelectual, porque si no Einstein tendría más nivel de conciencia que a lo mejor Teresa Calcuta o Gandhi, y no es el caso, ¿no? Entonces, yo recomendaría que vayamos practicando estas dos cosas, ¿no? Que es aceptando la realidad, ¿verdad? Y purificando nuestra intención. Entonces, si hacemos esas dos cosas, notaremos cómo sube nuestra vibración. Y si nuestra vibración sube, todas esas cosas que tenemos como que dejar de hacer para subir, ya no apetecen. Es curioso, es automático. O sea, yo fíjate que prefiero, durante una época de mi vida, cuando era más joven, practiqué el camino de la renuncia, ¿no? Pues renuncio a beber alcohol, renuncio a esto, renuncio a aquello, lo que sea. Y era más lento que el camino de la disolución. Es decir, aumenta el nivel de conciencia con tu comprensión espiritual, con tu purificación de intención, y verás que todo esto se diluye como un azucarillo en un café caliente. O sea, no tienes que, o sea, tanto que luchar contra nada, sino dejar que te ocurra, ¿no? Evidentemente que hay cosas que en nuestra conducta que nos van a facilitar la subida, ¿no? Por ejemplo, yo creo que todo crecimiento espiritual se apoya en tres patas, ¿no? Como ese trípode de ahí. Una de las patas es la información correcta, la comprensión espiritual correcta. Claro, si yo no comprendo lo que te he dicho que comprendo, va a ser difícil cambiar la perspectiva, va a ser difícil cambiar la percepción y va a ser difícil cambiar la experiencia. Pero una vez que tengo ya la comprensión o la información correcta, tengo que entrenarme en ella. Si tú me dices mañana que quieres aprender a jugar al golf, yo que te doy una clase teórica, encantado, pero te pones delante una bola y no le das. Tienes que hacer que todo siga, todo tu cuerpo, ¿no?, de alguna manera siga a esa imagen que tienes en la mente de cómo tienes que moverte, ¿no? Entonces, la segunda pata es el entrenamiento, ¿no? Pero la tercera pata es la gestión de la energía. Por ejemplo, yo hoy te puedo estar explicando un poco mi comprensión certera o equivocada, ¿no?, sobre la realidad, pero si no hubiera dormido esta noche ni la noche anterior, no te sería capaz ni de explicártelo, porque me hubiera bajado la energía y no podría usar la mente bien, ¿no? Entonces, la tercera pata es la gestión de la energía. Claro, si tú te estás bebiendo todos los días 2 botellas de whisky, o te estás drogando, o no estás durmiendo bien, o no estás cuidando el cuerpo y valorándolo como una creación de Dios muy útil para que tu alma tal, pues tu crecimiento espiritual va a ser más lento, porque tu energía no vas a ser capaz de mantenerla alta, y entonces al no tenerla alta, pues no vas a poder de alguna manera bajar, ¿no?, o conectar con sabiduría. Pues cualquier otra actividad humana que no esté alineada con la ley del amor, pues va a retrasar tu crecimiento, ¿no? Eso es así. Entonces, por ejemplo, claro, tú me podrías haber preguntado, digo yo,
Oye, y si vas a los niveles de conciencia, ¿cómo se vive el trabajo profesional en cada nivel? O, o por ejemplo, dos cosas que le interesan a todo el mundo, el trabajo profesional y el sexo, ¿no? Cómo se experimentan desde esos niveles, ¿no? Pues el sexo, el nivel 2 siempre ligado a la violencia. Es el mundo de las violaciones, la pederastia, no se me entiende, la violencia, ¿no? De alguna manera. El 3 bajo, el sexo genital. Aquí te pillo, aquí te mato, el mundo de la prostitución, de las múltiples parejas, de tal. Tercero alto, bueno, el sexo relacionado con una pareja comprometida, donde además de sexo pues tenéis otras intenciones, que puede ser crear una familia, educar a unos hijos, conseguir una comunidad de vida y amor entre dos personas, además de la actividad sexual, ¿no? En el cuarto, el sexo ya no es necesario. En el cuarto bajo lo puedes tener si quieres, pero eso solo ocurrirá en una unión espiritual con una persona mucho más profunda que un matrimonio normal, o no ocurre, lo que no hay es sexo casual, no sé si me explico, ¿no? Y en el cuarto alto ya no hay sexo, porque ¿quién se baja de una experiencia mística para tener sexo, ¿no? ¿Ves cómo? El trabajo profesional, lo mismo. Nivel 2, hago lo que sea para yo ganar o salir para adelante, aunque tenga que destruir al enemigo físicamente, ¿no? Nivel 3 bajo, hago todo lo que yo pueda para salir adelante, siempre que no me pillen. Nivel 3 alto, no me pillen o no me pillen, yo hay ciertas cosas que no hago, pues no son éticas. Y por el quiero comportarme honestamente con todo el mundo, y con esa premisa, todo lo que pueda avanzar, perfecto. Pero no estoy dispuesto a estafar, lo que sea, ¿no? Mentir, tal. En el cuarto alto, el trabajo profesional, ¿dónde puedo ser más de servicio? ¿No? En el nivel 4, ¿no? Entonces ves que todo se ve muy diferente, cualquier actividad humana, sea cual sea el nivel de consciencia que tengas, ¿no? Además, el nivel de consciencia es lo que determina la causa de todos los problemas humanos. Me acuerdo que una vez estaba dando una conferencia de economía, ¿no? En la Universidad de Granada, que me pidieron, había un montón de alumnos ahí en la aula magna, ¿no? Y al final de la conferencia habíamos hablado un poco de los niveles de consciencia, de la economía del futuro, que eran lo que querían que les explicara. Y al final de la conferencia un alumno levanta la mano y me dice: ¿y usted por qué cree que ha habido en España una crisis económica tan fuerte, ¿no?, en los últimos años? Y entonces no sé por qué se me ocurrió devolverse la pregunta a ellos, ¿no? Y yo, ¿vosotros por qué creéis? Y uno me dice: es que ha habido mucha corrupción. Digo, bueno, sí, ok, de acuerdo. Y otro me dice: es que ha habido mucha deuda. Ok, bien, de acuerdo. Otro: es que ha habido mucha inversión especulativa y poca productiva a largo plazo. Y digo, ok, de acuerdo. Y así me dieron 6 o 7 subcausas. Entonces, cuando ya no se les ocurría ninguna más, les hice yo otra pregunta. Le dije: oye, dejad que yo os pregunte algo. ¿Vosotros creéis que si todo el mundo en España hubiera tenido el nivel de consciencia, todos los ciudadanos, de Teresa Calcuta o de Gandhi, hubiera habido mucha corrupción? Todos, no. ¿Y mucha deuda? Tampoco. Y así, tampoco. Entonces dije, bueno, ¿cuál es el problema de fondo? ¿Cuál es entonces el problema principal, ¿no? Entonces, por eso, el nivel de conciencia es el problema principal de todos los problemas que tenemos en la humanidad. Y claro, el problema es que es muy difícil convivir entre niveles no homogéneos, ¿no? Claro, si yo tengo en mi casa viviendo a Al Capone o a Pablo Escobar, tengo muchas probabilidades de que un día entren por ahí unos tíos con metralleta, ¿sabes? Entonces es muy difícil convivir, ¿no? Por eso la solución espiritualmente adecuada, cuando estamos ante niveles de conciencia distintos, es la delimitación, siempre que sea posible, ¿no? Que es separar, no sé, de alguna manera, o sea, lo hacemos, ¿no?, en la sociedad, con las cárceles, por ejemplo, ¿no?, con los criminales y tal. El problema es cuando esa delimitación ya no es posible, porque son muchos en número o por lo que sea, ¿qué hacer, no? Ten en cuenta que en el nivel 2 tú no puedes llegar a acuerdos, es imposible, ¿vale?, porque además no se cumplen en cuanto ya no convengan. En el nivel 3 es difícil llegar a acuerdos, no imposible, pero difícil, y sin embargo en el nivel 3 la asignatura principal realmente es aprender a llegar a acuerdos y cumplirlos, cosa que en el nivel 2 es imposible, ¿no? Y en el nivel 4 ya no hace falta llegar a acuerdos, porque ¿qué problema puede tener Gandhi con Teresa Calcuta? Y si lo tuvieran, ¿cómo lo resolverían? Pues por el punto de ley, por el bien común, ¿no? Entonces, no sé si te he explicado los niveles de conciencia un poquito así rápido, pero... No, perfecto. De hecho, en estos
15 minutillos que nos quedan, me gustaría que nos contaras un poco el tema de las leyes universales y guardarme una pregunta final rápida. Muy bien. Pues vamos a ver. Que existen las leyes universales se ha sabido siempre en todas las tradiciones espirituales de la humanidad, ¿no? Están en el Kybalión, están en los Vedas y los Vedantas, están en el Antiguo Testamento, ¿no? Desde el famoso cumplimiento de la ley. En fin, puedo citarte más tradiciones y todos han comprendido que cuando Dios crea la realidad, de alguna manera no lo crea al azar, ¿no? Sino que tiene un propósito y que sigue unas leyes de invariable cumplimiento. O sea, si alguna de las leyes universales se pudiera violar, se desorganizaría el universo, ¿no? Y como yo me gusta decir, a Dios no se le va la creación de las manos, ¿no? Entonces, ¿cómo explicar esas leyes? Es complicado. El Kybalión la explica de una manera, otras tradiciones de otras, ¿no? De todo lo que yo he leído al respecto, la explicación que a mí me ha gustado más es la que hace Gerardo Smedling, ¿no? ¿Por qué? Porque él tiene un concepto, así como el Kybalión no tiene concepto de jerarquía ante las leyes, Smedling sí introduce ese concepto, ¿no? Entonces dice que las leyes superiores pueden modificar las inferiores, pero no al revés, ¿ok? Entonces, por ejemplo, la ley de la naturaleza no puede modificar la ley del amor, que es la más alta, pero la ley del amor sí puede modificar la ley de la naturaleza, y de hecho lo hace, ¿no? Bien, entonces, según Smedling, ¿verdad?, hay tres leyes superiores que son las que rigen la creación. Leyes que nos afectan, pero que no podemos hacer nada con ellas por el momento, ¿no? Hasta que no seamos más evolucionados, como dijo Jesús, cosas más grandes haréis vosotros, lo que no dijo es cuándo, ¿no? Es cuando estemos más evolucionados, ¿no? Entonces, yo prefiero hablar de las cuatro inferiores, que son las que más nos afectan, ¿no? Hay una ley que es como intermedia entre las tres superiores y las tres inferiores. La superior es la del amor y luego la de la polaridad y la manifestación. Pero esas, insisto, son más teóricas y nos afectan menos. Luego está la ley de la evolución, que es la que dicta las asignaturas que el alma tiene que aprender. Esto es un poco como si en la carrera de Derecho, por ejemplo, que yo hice, pues un claustro de profesores que decía: usted obtendrá el título cuando usted se apruebe Derecho Internacional, Derecho Civil, Derecho Penal, Derecho Administrativo, en fin, lo que sea, ¿no? Entonces, la ley de evolución es la que ha creado los niveles de conciencia, de alguna manera, para que las almas puedan subir por ellos, ¿no? Entonces, porque como te digo, las leyes no solo rigen la creación, sino que rigen la comprensión de la creación por parte de las almas que están evolucionando, ¿no? Entonces, después de la ley de evolución, según Smedling, que me parece insisto, la mejor explicación que he encontrado hasta ahora, viene lo que se llama la ley de correspondencia. ¿Qué hace la ley de correspondencia? Pues poner los detalles que marca la ley de evolución para ti. Por ejemplo, la ley de correspondencia diría: sí, usted tiene que aprobar derecho penal, eso lo marca la ley de evolución, pero usted va a aprobar derecho penal yendo a la clase, al aula 2B, a las 5 de la tarde, los lunes y los miércoles, con el profesor fulano de tal. Digamos que la ley que más nos afecta a nosotros en nuestra vida es la ley de correspondencia, porque es la que crea, de una manera, o determina todos los eventos, condiciones y circunstancias que tenemos que vivir, ¿no? Por eso se dice: no soy correspondiente con esto. Esto a mí no me va a ocurrir, no tiene por qué ocurrir porque no soy correspondiente. Ahora, si te ocurre, es porque eres correspondiente. Por ejemplo, si tú y yo estamos aquí hoy charlando, ¿no?, sobre estos temas, es porque ambos somos correspondientes con hacerlo, porque si no fuéramos correspondientes, esta reunión no se hubiera dado. Te hubiera pinchado el coche antes de llegar, me hubiera puesto yo enfermo anoche, o sea, lo que sea, pero solo te ocurren o nos ocurren aquellas cosas con las que somos correspondientes, ¿no? Luego, según Smedling, por debajo de la ley de correspondencia está la ley de la armonía, ¿verdad? Y por debajo de la ley de la armonía está la ley que todos conocemos, que es la ley de la naturaleza, ¿no? Entonces, ¿qué errores ha cometido el ser humano en el pasado? Claro que al no comprender que había leyes superiores, hemos absolutizado la ley de la naturaleza, ¿vale? Por poner un ejemplo un poco controvertido, ¿no?, pero es para entenderlo. Por ejemplo, la homosexualidad se puede considerar
que está en contra de la ley de la naturaleza, por decir algo, ¿no? Pero ocurre, y si ocurre es porque no está en contra de las leyes superiores, ¿no? Por ejemplo, a veces pienso que la homosexualidad puede ser una magnífica oportunidad para trascender esa tercera necesidad del ego que todos tenemos de ser queridos, aceptados, admitidos por los demás, que a veces una persona homosexual se encuentra con más oportunidades de trascender esa necesidad egoica que una persona heterosexual, claro. Porque una persona heterosexual, sobre todo en muchas culturas, es más admitida o más, ¿sabes?, o más normal, entiendo, ¿no?, en todos los sentidos. Lo otro es una dificultad, ¿no? Entonces, por eso las leyes de evolución pueden permitir o crear algo que va en contra, en teoría, de la ley de la naturaleza, para que puedan tener unas experiencias espirituales o de crecimiento más intensas, y a lo mejor a veces se me ocurre pensar que son las almas más valientes las que se atreven con eso, ¿no? Porque es una dificultad, claro, añadida, ¿no? Igual que, ¿sabes?, para la vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, ves cómo leyes superiores pueden modificar leyes inferiores, pero no al revés, ¿no? Muchas veces, pues, por ejemplo, ha habido enfermedades donde ha habido curaciones espontáneas, llamadas milagrosas, que los médicos no se pueden... Claro, la ley de la naturaleza no será la causante de eso, ¿no?, sino otras leyes, ¿no? Entonces, bueno, creo que comprender cómo funcionan las leyes del universo es muy importante, porque ahora que las comprendo como Smedley las explica, yo me doy cuenta perfectamente cómo, cuando miro hacia atrás en mi vida, ¿no?, las cosas que me han salido bien, ¿no?, era como yo pensaba, ¿no?, como yo quería, era de alguna manera porque estaba aplicando la ley sin saberlo. Y las cosas que me han salido mal es porque no estaba aplicando la ley sin saberlo también, porque no conocía las leyes, ¿no? Pero ahora que las conozco, yo muy claro que hay que usar tu libertad para ponerte bajo la ley, ¿verdad? Y una vez que te pones bajo la ley, todo fluye, todo funciona. Tú observas las leyes por lo que funciona, o sea, es como por los resultados, claro. Esto es un poco como si te tiras al mar. Todos sabemos que es mejor nadar a favor de corriente que en contra de corriente, ¿no? Entonces, hacer un esfuerzo para comprender mejor, ¿no?, cómo son las leyes, cómo funcionan, pues es algo muy importante para el éxito en nuestras vidas, porque cuando vamos contra la ley gastamos un montón de energía sin resultado, ¿no? Nada puede ocurrir fuera de la ley o el universo se... Además, estas leyes no son como las leyes humanas, que de vez en cuando pueden ser modificadas, ¿no? Estas leyes son inviolables, inmodificables, existen en todos los lugares y todas las dimensiones del universo, y no hay nadie que se salga de ellas, ¿no? Y entonces, pues esa es un poco la idea de la ley universal. Claro que entonces la gente me pregunta muchas veces, Gonzalo, pero si estás diciendo que Dios crea la realidad, lo cual es cierto, y se está diciendo que lo hace siguiendo unas leyes, lo cual es cierto, ¿dónde está la libertad del ser humano? Y digo, pues mire, hijo, no hay ningún conflicto entre esto que estoy diciendo y la libertad del ser humano, pero tenemos que entender bien qué es la libertad del ser humano, ¿no? Creo que el ser humano tiene dos tipos de libertad. Tiene lo que llamamos la libertad interna, que es lo que a mí me permite reaccionar de una manera u otra a eventos que ocurren. Por ejemplo, estoy parado en un semáforo, me embiste un coche por detrás, ¿vale?, que se ha distraído, se le ha caído el móvil, lo que sea. ¿Cómo yo voy a reaccionar? Yo no soy libre de no haber tenido ese golpe, claro, pero soy libre de cómo reaccionar ante el golpe. Puedo pegarle un tiro al tío por imbécil, o puedo decir, no se preocupe, vamos a tomar un café, así nos hacemos amigos, y mientras que venga el seguro y que lo arregle, ¿no? ¿Sabes? O sea, cómo yo reacciono a los eventos es mi libertad interna. Mi libertad interna solo tiene un límite, que es mi nivel de consciencia. Es decir, es más probable que después de un golpe de esos te invite a un café Gandhi o Teresa de Calcuta que Al Capone. Al Capone es más probable que te pegue un tiro por imbécil. No sé si me explico, ¿no? Bien. Luego tenemos lo que se llama libertad externa, que es todo lo que yo quiero o me propongo hacer ahí fuera. Y el único límite de mi libertad externa es la voluntad permisiva de Dios. Es decir,
Si yo quiero pegarle un tiro a alguien que no es correspondiente por ley con recibirlo, no voy a poder hacerlo. Se va a encasquillar la pistola, voy a fallar el disparo, lo que sea. Pero solo puedo hacer cosas a gente que es correspondiente con que se le hagan, para que ambos crezcamos por la experiencia. No sé si me... ¿vale? Perfecto. Entonces, esos son los límites a nuestra libertad, que no es absoluta, pero que sí existe, tanto interna como externa. Y también matizarte, cuando hablábamos de la aceptación de la realidad, lo mismo que con la libertad y las leyes, la aceptación de la realidad no es inmovilismo, ni es pasividad. El universo no responde a la inacción. Si yo tengo que actuar en el mundo, aprender de ello, tengo que intentar actuar en la dirección de la ley del amor, ¿verdad? Y cosas ocurrirán, y cuando ocurran cosas que me gustan, fantástico, y cuando ocurran cosas que no le gusten a mi ego, pues fantástico también, porque significa que las necesito para aprender. Esa es la aceptación. La aceptación tampoco es aprobación. Yo no apruebo la guerra de Ucrania, pero la acepto. O sea, no me quita la paz. Perfecto. Porque comprendo que si existe es porque las almas involucradas necesitan pasar por esas experiencias de crecimiento, y además ya me lo advierte el Evangelio, no es que lo haya inventado yo, ¿no? O me lo advierten todos los maestros espirituales, ¿no? O sea que desde ese punto de vista no hay que entender la aceptación como resignación, porque la resignación todavía te chupa energía, ¿no? La acepto, no, te encuentras incapacitado para resolver, no. La aceptación te crea energía, porque de alguna manera estás usando las situaciones desagradables para el ego para crecer, ¿no? Y la aceptación no es aprobación, pero sí tiene un componente de agradecimiento. Te puedo poner un ejemplo de mi propia vida muy rápido, ¿no? Y que lo he dicho en otras conferencias y no quiero repetirme, pero es que a veces es bueno, ¿no?, para comprender las cosas. Hace unos años me salió un bultillo. Sí, ¿ves? Y entonces le pregunto a mi cuñado, me dice que no le gusta, voy a un cirujano, que son los que saben de eso, me dice que a otro no se lo diría todavía, pero que a mí sí, que lo puedo gestionar, que la mayor parte de las veces es un cáncer y muy malo, y que otra vez está pica un bicho, ¿no? Y entonces me dice que tengo que hacerme una prueba y que en 3 días tiene los resultados. Y digo, estupendo, pues nada, dame el volante y voy a hacer la prueba, ¿no? Y me dice, pero te voy a recetar si quieres unas pastillas para que puedas dormir bien estos 3 días hasta que tengas los resultados. Y yo recuerdo que le dije, mira hijo, te lo agradezco en el alma, tu ofrecimiento, pero no las necesito, voy a dormir como un niño. Se le ponen los ojos a cuadro, ¿y cómo vas a dormir como un niño si a lo mejor en 3 días te digo que te mueres en 3 meses? Y le digo, pues mira, muy fácil, si tengo un cáncer, fantástico. Será que, ¿sabes?, el universo, Dios, como tuviera, ha pensado que es una experiencia que necesito para el crecimiento de mi alma, y como mi principal objetivo en la vida es crecer, pues bienvenido sea. Y lo mismo me vuelvo antes para casa. Ah, pues qué maravilla, ¿para qué quiero estar en un hotel de 2 estrellas cuando puedo estar en uno de 7? Por muy bonito que esto sea, ¿no? Y que no es un cáncer, ah, pues estupendo, estaré por aquí unos años más creciendo más de otras formas y ayudando a la gente a crecer en lo que pueda, y ya me iré para casa cuando me toque, ¿ves? Eso es aceptación, y eso evita el sufrimiento. Te puedo asegurar que dormí las 3 noches como un niño. Te puedo asegurar incluso más, que cuando me dijeron que no era un cáncer, que me había picado un bicho, dije, hombre, ya estaba yo preparado, ¿sabes lo que te digo, no? O sea que... Bueno, hay mucho místico que quiere trascender. Claro, tú lo has dicho muy bien. No, muchos no. Todos los místicos que yo he leído quieren irse para casa lo antes posible. Claro, la diferencia es que como ya no viven desde el ego, ya no están apegados a lo que conocen, ¿no? Sin embargo, como han visto aquello también de alguna forma, pues ¿quién no quiere ir allí? O sea, las experiencias cercanas a la muerte, que tú habrás leído sobre ellas y que sé que estos temas te interesan y que los conoces, pues ninguno quería volver, no sé si me explico, ¿no? Eso es una evidencia que tenemos, o sea, no es... Y hay miles de testimonios de ese tipo, ¿no? Estamos mucho mejor allí que aquí. Aquí venimos a un internado, a crecer. Vamos a ver, cuando tú eras niño, y yo también, ¿cuándo estábamos mejor? ¿En las vacaciones de verano o en el cole? Bueno, tú estudiabas en verano. Yo solo un verano, solo uno de los veranos. Yo en las vacaciones. En las vacaciones, claro, pero llegaban tus padres de que tienes que volver. Y lo único que de alguna manera
nos hacía más llevadero volver al colegio es que teníamos una cierta comprensión de que ir al colegio nos iba a producir un bien. No sé, aunque era un rollo y era un tal, pero nos iba a ayudar a que de mayores pudiéramos... Bueno, pues esto es lo mismo. ¿Me explico? O sea, es un rollo para el alma meterse en el traje de buzo, venir aquí, ninguna quiere hacerlo, pero todas comprenden que es una necesidad evolutiva y que tenemos que aprender, y que en los mundos físicos se aprende más rápido porque hay más resistencia. Y ya en los últimos 5 minutos, pero 2 preguntas que no me puedo resistir. Una es, bueno, no sé si hay algo que me esté dejando el tintero, pero si no, ¿hay algún tipo de herramienta, terapia que se te ocurra, tipo enneagrama o tipo para ayudarnos a trascender ese ego? Bueno, como te he dicho, terapias hay muchas, herramientas hay muchas, ¿vale? Pero la herramienta para mí más importante de la que hemos hablado es la aceptación de la realidad, ¿verdad? Smedley, por ejemplo, y otros maestros espirituales hablan de 7 herramientas del amor, ¿no? La aceptación, asumir, que es autorresponsabilidad, no victimismo, ¿no? Actuar, adaptarse, respetar, valorar, ¿no? Pero para mí la herramienta principal es la aceptación de la realidad, porque esa te lleva a una trascendencia del ego muy rápida, porque a partir del momento en que tú lo que quieres es que ocurra la voluntad de Dios y no la tuya, el ego ha quedado neutralizado. Esa es para mí la herramienta más potente. Y la última pregunta, ¿qué speakers o invitados nos recomendarías tener en este podcast? Muchos, hay mucha gente diciendo cosas muy buenas y muy útiles y que yo les conozco porque tengo el privilegio de tener su amistad y que son muy inteligentes y te puedo decir varios, pero tampoco quiero dejarme nadie fuera, ¿sabes? Lo malo de nombrar a algunos que luego diré a mí porque no va a nombrar, ¿no? Me alegro porque así tenemos una gran lista. Como ninguno de ellos es muy egoico, pues tampoco creo que si alguno se... Pues por ejemplo, a mí me gusta mucho cómo explica las cosas Pablo Dors, por ejemplo, ¿no? Tengo una gran amistad con él, tenemos buena sintonía, estamos trabajando juntos en algunas cosas, ¿no? Bueno, y como él ha hecho más el camino de la contemplación y yo el de la comprensión, pues he encontrado que somos muy complementarios uno al otro y que nos hemos ayudado uno a otro en nuestros propios caminos, con las experiencias que cada uno hemos tenido en los 2 caminos que hemos seguido, ¿no? Por ejemplo, yo he hecho muchas cosas con Ricardo Forcano, tengo un paper con él, ¿no? Del viaje de la ciencia a la consciencia, tengo varios podcasts, creo que Ricardo es un hombre extremadamente inteligente, ha comprendido muy bien todas estas ideas espirituales y científicas y que las quiere vivir en su vida. Hemos organizado juntos jornadas de liderazgo consciente que han ido muy bien, ¿no? O sea que yo creo que hablar con Ricardo, por ejemplo, siempre te va a aportar cosas. Te estoy nombrando gente con la que he hecho podcast, ¿no? O sea, por ejemplo, pues sobre experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Pues también hay muchas personas que son especialistas en eso. Uno muy conocido es el doctor Sansegarra, ¿no? Que está hablando mucho del tema ahora, o la doctora Luján Comas. Tengo un buen amigo que es físico, o sea, que es doctor en física teórica, que tiene un máster en biofísica, creo que es también, y que es neurocientífico, que se llama Alex Gómez Marín. Sí, que además él ha tenido una experiencia cercana a la muerte, ¿no? Pues creo que es un hombre interesante. Por ejemplo, en el mundo de la medicina, ¿no? Pues también conozco médicos que están intentando entrar en esto ahora, ¿no? En la medicina holística y en esta comprensión de la multidimensionalidad. Por ejemplo, hay una doctora, Pilar Muñoz Calero, que es la titular de la Cátedra de Medicina Ambiental de la Universidad Complutense, con la que también he hecho algún podcast y creo que es muy interesante, ¿no? No sé, por ejemplo, hay otra doctora catedrática en medicina que se llama Cinta Manrique, que es la que, bueno, pues la que lleva aquí en España toda la actividad de Jorge Carvajal y de la sintergética, ¿no? Y todo eso. A nivel científico, por ejemplo, tengo algún podcast también o alguna entrevista con Tom Campbell, que es uno de los precursores, ¿no? de Big Toe. De My Big Toe, efectivamente, que es uno de los precursores de la teoría de la simulación,
que es un físico bueno, conocido en Estados Unidos y que ha trabajado en la NASA, entre otras cosas. Y, o sea, no sé, te podría nombrar mucha más gente, ¿no? Pero así gente en España, ¿no? O que puedas actuar por Zoom con Tom Campbell de Estados Unidos, increíble. Son gente que yo conozco y en un momento determinado, pues si tú quieres, les podría sugerir la posibilidad de hacer un podcast contigo. Oye, que se me ha quedado mucha gente en la cartera, ¿no? Pero quiero decir que estos son algunos ejemplos en distintas, los más cercanos. En distintas disciplinas, ¿no? que podrías utilizar seguro. ¿Sí? Bueno, creo que ya ha llegado nuestro momento, pero me da mucha rabia porque tengo 1000 preguntas más. Bueno, también para el mundo de la gente que es religiosa, ¿no? Que tiene fe religiosa, pues el coautor de mi libro, ¿no? Rafael Domingos Le, que es con el que escribí el libro Espiritualizarse, también podría ser una persona muy interesante para entrevistar, ¿no? Y también tengo he escrito un libro con él. O sea, sí. Pues muchas gracias, Gonzalo. Ha sido de verdad un verdadero privilegio tenerte. Ojalá podamos volver a tenerte en el futuro, porque se me quedan 1000 preguntas más. Claro, me parece que cada una de ellas, como tú decías, los milímetros, centímetros, da para 1000 cosas. Esto es inagotable, efectivamente. Es muy difícil en 1 hora y media explicar todo un nuevo contexto de la realidad, ¿no? Creo que hemos tocado algunos puntos importantes y además, hijo, como somos compañeros de colegio, pues que sepas que yo estaré encantado de volver a repetir contigo siempre que quieras o tocar alguno de los temas que nos hayan quedado pendientes o lo que sea. Y aunque esto es una maravilla y has venido con todo un equipo de gente, ¿no? que me tiene asombrado, pero como sé que tú a veces estás en Estados Unidos o en otros sitios, ¿no? Pues que aunque tuviéramos que hacerlo por Zoom, ¿no? No sería la misma calidad, evidentemente, pero la información estaría ahí, ¿vale? O sea que... Pues nada, solo dejar un mensaje a los oyentes, si es que les animo a leer tus libros, a visitar tu YouTube, y a quienes estáis escuchando, espero que esto os haya ayudado de alguna forma a pensar y despertar, y que sigáis en la búsqueda, como decía Jesús, buscad y encontraréis. Claro. Y porque para mí, que esto es algo que he verificado por los resultados, el sufrimiento nace de permanecer dormido y lo natural es despertar. Exactamente. Así que, nada, bien muchas dicho. gracias. Bien dicho, Ignacio.